Dice, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. ¿Y cómo se presenta Jesucristo? Como siervo y como enviado. ¿Verdad? Bien. Entonces, y dice aquí, repito, es muy importante que aprendamos a oír lo que leemos. Nosotros estamos acostumbrados a leer y decimos pacientemente, estoy descubriñando las escrituras, hermano, no estoy leyendo. Qué bueno. Y descubriñar tiene un significado también. Descubriñar significa encontrar. Porque muchos hombres han leído la Biblia hasta 10, 15, 20 veces, pero no encontraron nada, sino que se hicieron un resumen de su propia mente conforme a lo que leyeron, ¿verdad? Pero nosotros vamos a descubriñar las escrituras, y descubriñar es encontrar. Les ruego, hermanos, esta mañana que oigamos, porque oír también tiene un significado. Allá en Mateo 15:10 dice que el Señor reunió a la multitud y les dijo, oíd y entender, de nada les sirve a los hombres que oigan si no entienden. Es necesario que oigamos para poder entender, no a los hombres, sino a Dios. Por eso Jesús les dijo, oíd y entender. San Juan 13:16, estamos diciendo que es importante oír lo que leemos, pero como el cuestionario no lo vamos haciendo, no estamos acostumbrados a hacer ese ejercicio, entonces yo se lo voy a ir haciendo. Dice que es necesario que oigamos lo que leemos. ¿Cómo vamos a oír lo que leemos? ¿Verdad que cuando leemos vamos oyendo de una vez? Pero ¿a quién vamos a oír? Nos hemos preguntado, ¿a quién es que debemos de oír cuando yo estoy leyendo? La voz del Espíritu Santo. Esa voz es la que yo necesito oír para poder entender estas letras que están acá. Porque si no, simplemente las leo. ¿Verdad? Y dice aquí, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Entonces, si Jesucristo, nuestro Señor, se presenta como un enviado, ¿quién sería el que lo envió? Dios el Padre. Si Dios el Padre es el que lo envió, ¿cómo es que yo digo que es el mismo? Porque no estamos creyendo como está escrito. Porque estaríamos anulando lo que dice la Escritura. Si Él dice que es un enviado, ¿cómo es que yo pienso que es el mismo? O vemos nosotros, en algunos lugares los hombres nos han enseñado, son tres personas distintas, un solo Dios verdadero. ¿Qué me están diciendo? Que son tres personas distintas, pero que hay un solo Dios verdadero, ¿verdad? Un solo Dios. Me están diciendo que Él es el mismo. Y hay algunas otras personas que nos han enseñado a decir, son tres manifestaciones de un mismo ser. ¿Qué están diciendo? Lo mismo que dicen unos, dicen los otros, pero hay algo que los mantiene en controversia y en pleito. Claro, esto es por causa de la ignorancia que en ellos hay, por cuanto no han oído todavía la voz de Dios, sino que han oído la voz de los hombres, porque los hombres han sacado sus propias conclusiones. Pero si nosotros creemos como dice la Escritura, ¿quién nos va a poder engañar? Nadie. Dice que el Señor Jesucristo es enviado, ¿verdad? Entonces, los que se bautizan en el nombre
En Mateo 28:19 le dicen a las personas, son tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Y los que se bautizan en el nombre del Señor Jesucristo, los llamados Jesús solos, así le llaman los hombres, que es una gran falta de respeto, por supuesto, ¿verdad? Dicen ellos, son tres manifestaciones distintas de un mismo ser. Padre, dice, en la creación, Hijo en la redención y Espíritu Santo en la deidad. Pero al final es el mismo. Entonces, ¿cómo están los que se bautizan en Mateo 28:19 y los que se bautizan en Hechos 2:38? Exactamente igualito. En la misma los condición. Dos dicen lo mismo. Lo único que uno me lo dice de una manera y otro me lo dice de otra manera. Pero el significado, ¿cuál es? Que es el mismo. El mismo. Porque ellos dicen es el mismo. Pero no es el mismo. ¿Verdad? Bien, continuamos leyendo el 16. Ni el enviado es mayor que el que lo envió. Quiero que aprendamos esa secuencia porque vamos a entrar en ese conocimiento. Ni el enviado es mayor que el que lo envió. Dice el versículo 17: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Si nosotros hacemos esto, quiere decir que las guardamos y las practicamos. Que el siervo no es mayor que su Señor y que el enviado no es mayor que el que lo envió. ¿Ok? Ya esto queda grabado en nuestro corazón. Ya sabemos que el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envía. ¿Ok? Bien, continuamos leyendo el versículo 18. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. ¿Qué fue lo que levantó Judas en contra del Señor? ¿Verdad? ¿Pero qué es calcañar? ¿Verdad? Bien, entonces podemos nosotros ver que ¿qué fue lo que levantó Judas contra él? Una palabra. ¿Qué fue lo que hizo? Lo entregó, ¿verdad? Y para poder hacer lo que tuvo que hacer, mover sus pies y hablar. Entonces, ¿qué fue lo que levantó su voz en contra del Señor? Para recibir aquellas 30 moneditas. Dice el versículo 19: desde ahora os lo digo, antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo mismo soy. ¿Qué es lo que va a suceder? No, ¿qué es lo que va a suceder? Desde ahora os lo digo, antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo mismo soy. Vamos a ver qué es lo que va a suceder. Sí. San Juan 13:20, ahí está lo que va a suceder. En San Juan 13:20: de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió. ¿Cómo dice aquí? El que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Quiere decir que el Señor Jesucristo, hablando aquí en parábolas, o sea en sabiduría, porque las parábolas son la sabiduría de Dios. Por eso es que los hombres en aquel tiempo no podían entender las palabras que el maestro hablaba, porque él les hablaba con la sabiduría de Dios, y para ellos era un enigma, una parábola. Pero para él sencillamente estaba diciendo las cosas que estaban sucediendo, las que iban a suceder, ¿verdad? Entonces dice: el que recibe al que yo enviare, este me recibe a mí. ¿A quiénes les está diciendo estas palabras el maestro? Vamos a ver el versículo 9, 13:9. 13:8. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. ¿Con quiénes estaba hablando? Con los discípulos. Pero quiero que captemos lo que le está diciendo a los discípulos en San Juan 13:20. Vuelvo a repetir el versículo.
De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se llama el tema que vamos a ver? ¿Cómo recibir a Cristo? ¿Y qué les está diciendo a los discípulos? Recordemos que Él está ahí con ellos. Y les está diciendo, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, este me recibe a mí. Entonces, ya lo habían recibido los discípulos al Señor. No, hermano. No lo habían recibido, quiere decir. Estaban con Él, pero no lo habían recibido. Sí, Señor. Es como nosotros. Nosotros estamos con Cristo en nuestra mente. Él está ahí metido en nuestra mente, pero en la mente de Él estaremos nosotros ahí metidos. Eso es lo que necesitamos estar, de eso es lo que necesitamos estar seguros. Entonces, ya vamos entendiendo que de cierto digo, el que recibe al que yo enviaré, este me recibe a mí. El que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió. Entonces vemos que Jesús estaba con los discípulos y les estaba diciendo estas palabras. ¿Cómo es posible que Jesús les esté diciendo que no lo han recibido? Y están con Él. Entonces, de esta manera es que quiero que con todo el amor que Dios ha puesto en sus corazones, tengan la paciencia para poder oír este sublime mensaje, que no viene de los hombres, sino que desciende del cielo hasta vuestros corazones. Amén. Ahora vamos a ver entonces, ya vimos un montón de valientes que levantaron sus manitas aquí, que ya recibieron a Cristo, ¿verdad? Y los felicito mucho, son muy valientes. Ahora vamos a ver, ¿quién es este? Vamos a cuestionarlo de nuevo. ¿Quién es este que dice el Señor Jesucristo que va a enviar? Vamos a ver, dice, el que recibe al que yo enviare. Por ejemplo, yo vengo desde Managua, ¿verdad? Ahí nomás es eso. Entonces, y aquí habían unas personas que me querían recibir, ¿verdad? Y cuando me vieron, me recibieron, me dieron abrazos y todo, les agradezco mucho, tienen mucho amor. Veo que el amor de Dios ha venido perfeccionándose en cada uno de ustedes, ¿verdad? Y les vuelvo a decir, no me reciban a mí, reciban a aquel que está adentro de mí. Entonces, hay que recibir, le dice el Señor Jesucristo a los apóstoles, al que yo les voy a enviar. Vamos a poner un ejemplo. Juan el Bautista, el último profeta, dice, a la verdad, yo los bautizo con agua, pero, nunca faltan los pero, ¿verdad? Hasta en la Biblia sale. Pero viene otro detrás de mí. Generación de víboras, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? Corren a mí para que yo los bautice. Pero viene otro detrás de mí, ¿verdad? Del cual no soy digno de estar a cargar su calzado, y que es antes que mí. Él, este que viene detrás de mí, los bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Qué les estaba diciendo Juan? Que venía. Nada hacen con recibirme a mí. Nada hacen con que yo ya los haya bautizado con agua. Ya me acaban de decir que viene otro. Y que este otro es más poderoso que yo. ¿Cómo se quedó la gente en ese momento entonces? Estaban preocupados. ¿Y quién será este otro? En expectativa. ¿Quién será este otro? Ellos estaban preocupados por saber quién era este otro. ¿Y cómo están ustedes ahora en San Juan 13:20? ¿Ah? ¿Quieren saber quién es este otro que va a enviar el Señor? ¿O no quieren saberlo? ¿Por qué? Porque si no reciben al que Él envía, ¿cómo es que van a recibir a Cristo entonces? Porque, ¿qué es lo que viene hablando este otro? Dice Jesús mismo en San Juan 7:17, San Juan 7:16, y 17 y 18. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiere saber si la doctrina que les he hablado es mía o del que me envió, sométanse a Dios. ¿Y cómo iban a hacer para someterse a Dios? ¿Qué tenían que hacer?
enviado. ¿Y a quién había enviado Dios? A Jesucristo. Les está hablando a los fariseos ahí, a los judíos. No, estamos poniendo ejemplo nada más. En aquel día, en aquel tiempo, ¿verdad? Les estaba diciendo eso. Entonces, ¿a quién es que vamos a recibir nosotros? Dice que Jesús va a enviar a alguien. Juan dijo que venía otro más poderoso que él. Ya aparece Jesucristo, nuestro Señor, ¿verdad? Y dice que el Señor Jesucristo venía bautizando ¿cómo? En Espíritu Santo y fuego. En Espíritu Santo y fuego. Quiere decir que Juan les estaba diciendo, esta es una capsulita, nada más para que nuestros corazones vayan estallando un poquito y vayan despertándose. Recuerden que ya es hora de levantarse, ya es hora de despertarse. Nuestros hombres de carne y hueso están despiertos. Unos se levantan, se despiertan desde las 5, otros desde las 4, otros desde las 3 de la mañana están orando, ¿verdad? Pero esos son los cuerpos de carne y hueso, los que están despiertos. Pero hay otro hombre que está dentro de nosotros, que está dormido y que estuvo con Dios antes, oigamos bien, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. Y antes de la fundación del mundo, este hombre de carne y hueso que ven aquí parado, llamado José Luis, no estaba con Dios. El que sí estaba con Dios es el otro hombre que está preso en cada uno de nosotros y que ahora ha estado dormido, pero esta mañana se va a despertar. Amén, hermano. No porque yo lo digo, sino porque la Escritura dice en San Juan 5:14, Efesios 5:14, despiértate tú, por lo cual dice, despiértate tú que duermes de entre los muertos. ¿A dónde es que está durmiendo este muchacho? Adentro de un muerto. ¿Cuál es el muerto que está este hombre de carne y hueso? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que Dios le prometió a este hombre? Dios no es Dios de muerte. Volver al polvo de la tierra. Nada más le ha prometido que volver al polvo de la tierra. Sí, Señor. Pero al otro que estuvo con Dios antes de la fundación del mundo, a ese sí le ha prometido que va a volver a nacer. Volver a nacer. El hombre de carne y hueso no tiene el privilegio de volver a nacer. Recordemos la parábola de Juan en San Juan 3:5. Cuando estaba con Nicodemo, el Señor le dijo, Nicodemo, necesario es nacer de nuevo del agua y del Espíritu. ¿Cómo puede un hombre siendo viejo entrar al vientre de su madre y nacer de nuevo? Estaba entendiendo algo de lo que Jesús le decía. No entendía absolutamente nada. La mujer samaritana, otro ejemplo. Si supieras quién te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva para que salpiques para vida eterna. Ella le dijo, Señor, le dice, ni siquiera tienes con qué sacar el agua y el pozo es hondo. ¿Cómo estaba viendo esta mujer? Con sus dos ojos de carne, ¿verdad? Entonces, ¿cómo estaba Nicodemo? De la misma forma, viendo con sus ojos de carne. ¿Por qué? Porque la palabra que hoy estamos viendo es exactamente como Jesús la anunció. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. ¿Cómo son las palabras? Espíritu. Son espíritu. Y las palabras que son espíritu y que producen vida, ¿a quién que van a producir vida? Estas palabras que son espíritu. Porque, ejemplo, este hombre de carne y hueso se alimenta de carne asada, de gallo pinto, de plátano, de huevo cocido. Pero el otro hombre que está preso dentro de nosotros, ¿de qué es que se alimenta él? El pan celestial. De la palabra de Dios. Entonces, nosotros debemos de entender que el único que tiene el privilegio de nacer de nuevo es el otro hombre. Estos son mensajes que vamos a ir dando poco a poco, ¿verdad? Porque un plato de comida no se come de una sola cucharada. Sí, Señor, así es. No tengan temor a lo que puedan ver ahí, que es lo que tenemos aquí, el nacimiento, ¿verdad? Al final de la enseñanza vamos a dar unos CD
Vamos a regalar unos afiches para que ustedes los puedan ir a ver. Estos CDs son en audio y video, para que puedan ir encontrando algunos conocimientos que se han mantenido ocultos desde tiempos eternos. Entonces, bien, ¿a quién es que iban a recibir cuando Juan dijo que detrás de él venía otro? Al Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero ahora dice el Señor Jesucristo lo mismo que Juan dijo: el que recibe al que yo enviare, este me recibe a mí, ¿verdad? Entonces vamos a ver quién es a este hombre o a este que Jesús está anunciando que va a enviar. Vamos a ver a quién Dios escogió como ministro para el tiempo de la ley. Vamos a ver. ¿A quién puso Dios como ministro? Gloria sea al Señor. Al profeta Moisés. Perfecto. 100 puntos. Solo 100 está sacando el hermano. Bueno, vamos a ver entonces, para el tiempo de la gracia, ¿a quién escogió Dios como ministro? ¿A quién escogió? Ya se sacó 100 puntos de usted, pero después de esta pregunta sería eso. ¿Y qué vamos a adelantar? Ya la dije. Bueno, entonces bien, ¿a quién vamos a recibir? Decimos al Espíritu Santo. No, perdón, estamos hablando del ministro. Dice al ministro, que es Cristo, que es el Espíritu Santo, dicen algunos. Pero, ¿cómo es que debemos de creer nosotros? Como dice la Escritura. Entonces las Escrituras nos van a decir quién es este ministro. ¿Y para qué fue puesto Moisés como ministro para el tiempo de la ley? Para guiar a un pueblo, ¿verdad? ¿Cuándo entró en vigencia la ley conocida como la ley de Moisés, que era conocida como la ley de muerte? Cuando los 10 mandamientos fueron escritos por el dedo de Dios allá en el monte Sinaí. Entonces la ley entró en vigencia, ¿verdad? Y Dios había escogido ya a un ministro. En el tiempo de la gracia, Dios también escogió a un ministro para que nosotros pudiésemos entender la profundidad, la longanimidad y la profundidad de la gracia. ¿A quién fue que Dios puso como ministro? Vamos a leerlo en las Escrituras, porque si yo se los digo, puede ser que no crean, o puede ser que crean. Pero como el Señor está enseñando que debemos de creer como dice la Escritura, entonces si Dios estableció un ministro para el tiempo de la gracia, debe de aparecer escrito, ¿o no? Así me gusta, ya estamos aprendiendo. Ya no nos van a seguir metiendo goles, ya estoy viendo que se están volviendo buenos porteros. Vamos a ver lo que dice entonces el libro de Colosenses 1:23. Aleluya. Vamos a ver a quién es que Dios el Padre y el Señor Jesucristo escogieron para establecerlo o ponerlo como ministro. 1:23. Colosenses 1:23. Dice así la palabra. ¿Lo tenemos? Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Verdad? Encontramos ya al ministro de la gracia. Vemos nosotros algo muy importante. Si existe un ministerio, tiene que existir un ministro. ¿Verdad que es así? Bien. Los apóstoles no eran ministros entonces. Allá debe de estar algún zancudito en cándalo ahí. Y los apóstoles entonces eran ministros también. También eran ministros los apóstoles. ¿Verdad que sí? Gloria a Dios. Entonces, vamos a ver el ministerio de salud. Debe de haber un ministro en el ministerio de salud, hablando terrenalmente. ¿Verdad? Entonces, este ministro que el presidente pone como ministro de salud
debe de ser carpintero, albañil, mecánico. ¿Qué es lo que debe de ser este ministro de salud? ¿Ah? Un médico, ¿verdad? Gloria sea al Señor, 100 puntos. Entonces, quiere decir que tiene que ser un médico. Y el ministro para el tiempo de la gracia, ¿qué debe de ser? Un hombre lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, y los que están, volvemos a la tierra, y los que están bajo el ministerio de salud, que hay un ministro que lo gobierna, ¿qué son esta gente que están detrás del ministro? Los que están debajo de él, pues por debajo de él. O sea, las enfermeras, los doctores. ¿Cómo son los que están a cargo de él? Son los doctores, los médicos, pues. ¿Verdad? ¿Cómo son también los que están ahí? Son médicos. ¿Y el ministro cómo es? Médico también. ¿Verdad? Por eso es que los apóstoles también son ministros, porque también ellos ministraban la palabra del Señor. Pero el apóstol Pablo lo escogió Dios para ponerlo como ministro. ¿Verdad? Él es a quien Dios escogió. ¿Cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, igual que los apóstoles. Fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo para que ministraran este evangelio. Entonces, el apóstol Pablo es a quien Dios le ordena escribir los mandamientos del Señor para el tiempo de la gracia. Entonces, si el apóstol Pablo es el ministro del tiempo de la gracia, ¿qué es lo que vino a hacer el apóstol Pablo? Vamos a ver qué es lo que vino a hacer él. Vamos a leerlo en 1 Corintios 3:10. 1 Corintios 3:10. Vamos a ver qué es lo que este ministro viene a hacer. 3:10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. No dice que nos ha sido dada, sino que dice en singular. Por la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Aquí el apóstol Pablo también está anunciando que después de él viene otro, que es el que la señora nos estaba diciendo, la hermana, ¿cómo se llama la hermana? La hermana Dolores. Leonor, perdón. La hermana Leonor nos estaba diciendo que es el Espíritu Santo, pero entra hasta esta parte. Porque el apóstol Pablo, ¿a qué vino el apóstol Pablo? ¿A qué fue que vino en 1 Corintios 3:10? Por la gracia de Dios, dice, que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Entonces, el apóstol Pablo vino a poner ¿qué? El fundamento. ¿De qué? De la gracia. La gracia. ¿Ok? Ya encontramos entonces, o no lo hemos encontrado a este otro. El que recibe al que yo enviare, este me recibe a mí. ¿Qué vino a hacer el ministro llamado el apóstol Pablo? A poner ¿qué? El fundamento. Escritural. ¿Qué cosa es un fundamento? Es de donde van a estar sujetadas las otras cosas, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo es a quien Dios envía y el Señor Jesucristo para establecer ¿qué? Un fundamento, para que los que estén bajo el mismo ministerio se sujeten ¿a quién? A ese fundamento. A ese fundamento escritural que Dios el Padre y el Señor Jesucristo le ordenaron establecer. ¿Ok? Vamos avanzando, vamos entendiendo, o solo estamos oyendo. Gloria al Señor. Perdónenme que tal vez sea un poco pausado para dar la enseñanza, pero esto es una enseñanza, no es una gritería. ¿Ok? Porque si yo vengo a gritarle y a hacerle muecas aquí, ¿verdad? Quiere decir que yo soy algún artista y por ende tendría que cobrarlas. Pero como yo no soy artista,
ni primo hermano de ellos, sino que vengo siendo enviado para poder traer las buenas nuevas y que podamos nosotros entender. Sí, Señor, Y amén. cuando íbamos a la escuela, la profesora nos decía 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 2. Volví a repetir la profesora, ¿verdad? Con paciencia. Pero los que no estaban poniendo cuidado, a ver, hermana Leonor, 2 por 2. Hermano Joe, 2 por 2, Tres. 5. Tres. Hermano. Y ahí estaría poniendo atención a la clase de la profesora. No estaba poniendo atención. ¿Cómo se fue el hermanito cuando viene el examen después? Está listo. ¿Verdad? ¿Y nosotros cómo queremos salir de aquí? ¿Llenos o vacíos? Queremos salir llenos, pero no de las palabras de los hombres, sino de qué? Del poder de Dios. Que es el Recordemos lo que conocimiento. dice el libro de Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es Poder de Dios. poder de Dios. ¿Cómo creen ustedes que yo hubiera venido desnutrido esta mañana aquí, sin conocimiento, y qué les voy a enseñar? ¿Ah? No me queda más remedio que hacerle muecas y hacerlos reír, porque no tengo nada que enseñar. Entonces uno entra vacío, sale vacío. Sale vacío. ¿Por qué? Para reírme mejor pongo un programa en la televisión, pongo el programa de Cantinflas, alguna cosa de esas que hay ahora ahí. Pero nosotros no venimos a reírnos, ni a congraciarnos con los hombres. Venimos con el anhelo de que los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Amén. ¿Y quién es el que da el conocimiento de la verdad? Lo que está escrito, siendo guiados ahora por el Espíritu Santo, llamado el otro Consolador. Que Es lo- el que estamos leyendo en 1 Corintios 3:10. Y otro Edifica. encima. Y Amén. yo rogaré al Padre, San Juan 14:16, para que les envíe otro. Las personas creen que solamente son esas 4 letras que dice otro. Ese es el nombre del Espíritu Santo. Otro consolador. Amén. Porque dice en el libro de Efesios 3:16, o sí creo que 3:16, dice que ninguna familia carece de nombre, ni en los cielos, ni en la tierra, porque todos toman nombres de Él. ¿Cómo es posible que Dios nos envíe un Espíritu Santo y no tiene nombre? Sí, Señor. Es que es el mismo Señor Jesucristo de Israel. Eso le enseñaron a decir los hombres. El Espíritu Santo se llama otro. Porque si no el apóstol, ¿cómo que nos escribe 1 Corintios 3:10? Por la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro. ¿Y quién es este otro? Por eso la hermana ya lo tiene identificado, porque por el Espíritu ella entiende que este otro es el Espíritu Santo, Llamado el que es otro consolador. Amén. Porque después que fue establecido el fundamento de la gracia, puesto por Dios y por el Señor Jesucristo en el corazón del apóstol Pablo, viene el Señor viene el apóstol Pablo escribiendo el fundamento escritural para que luego venga el Espíritu Santo a guiarnos ¿a dónde? Según San Juan 14:26, a toda la verdad. Y estas palabras que le fueron reveladas al apóstol Pablo en el tercer cielo, como dice 2 Corintios 12:1 al 3, 12:1 al 4. Conozco a un hombre que hace 14 años, en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado, dice, al tercer cielo, donde oyó, al paraíso, donde oyó palabras inefables, dice, que no le son dadas a hombre alguno expresar. Sí, Señor, así dice. ¿Qué es lo que venía expresando el apóstol Pablo? Palabras inefables. Palabras inefables. Entonces, ¿cómo son estas palabras que están escritas acá? Que no le son dadas a hombre alguno expresar. Sino a quienes? A los que estuvimos con Dios antes de la fundación del mundo. Y antes de la fundación del mundo, el cuestionario, las preguntas, ¿ya estaba José Luis allí? No estaba. Este de carne y hueso nació en la carretera norte, allí en Managua, hace 43 años. Yo creo que me estoy robando unos añitos ahí, pero bueno, está bien con eso, ¿verdad? Entonces, este hombre es gloria de mi Padre terrenal y de mi Madre terrenal. El hombre que les está hablando, que no es de este mundo, él nació allá, desde antes de la fundación del mundo. Amén, hermano, así es.
Después vamos a ver esos temas, son muy lindos. Lo que pasa es que no los podemos dar completamente todos porque son bastante extensos. Vamos cucharada en cucharada. Pero por eso vamos a dejarles unos CD, porque ahí salen unos poquitos de cada una de estas cositas que les estoy anunciando, para que vayan engrosándose más en el conocimiento de los misterios que se habían mantenido ocultos desde tiempos. Bien. Gloria a Dios. Entonces ya vimos pues el otro consolador, ¿verdad? Ya vimos que el apóstol Pablo es ¿qué? El ministro. ¿Para qué vino el ministro? Para establecer Los fundamentos de la gracia. Entonces, ¿qué le dijo Jesús en San Juan 13:20 a los discípulos? El que recibe, les dice, al que yo enviare, este me recibe. ¿A quién tenían que recibir los apóstoles entonces? ¿A quién tenían que recibir los apóstoles? ¿Ah? Al apóstol